Bueno, pues bienvenidas una semana más a Místicas sin Fronteras. Este es nuestro episodio número 5. Y bueno, hemos decidido hablar sobre un autor que se llama Willem Flusser, del que ahora Jesús nos contará bastante y muy bien, porque lo ha estudiado mucho para su libro sobre las meninas. Y es muy curioso porque es un autor que a priori no tendría que tener nada que ver con ese mundo, ¿no? Pero como lo que realiza, ¿no? Es una especie de historia de la imagen y de la técnica y de un montón de cosas que están muy relacionadas con nuestra investigación y nuestras investigaciones pasadas, ¿no? Es un poco como el punto de unión intelectual, ¿no? Entre lo técnico y lo místico y lo espiritual, si no queremos llamarlo místico, y a un nivel temporal es justo ese momento en el que tu investigación ya va acabando y la mía empieza, ¿no? Entonces, a muchos niveles es una persona que conecta y que habla de conexiones y un mundo de conexiones a un nivel que, como decía en el anterior capítulo, no he todavía, o sea, este capítulo es el momento en el que yo indago más en Flusser, por eso quiero que hagamos esto ahora, al principio, y quiero saber si sus seguidores y gente que le ha inspirado, pues han continuado con ello y han pensado desde él sobre el mundo de hoy, ¿no? Eso sería muy, muy útil para mí. Entonces, la cosa es que ahora estamos inaugurando una nueva sección como spin-off, ¿no? Dentro de la serie temporada que estamos haciendo sobre la historia de la imagen, ¿no? Que lo que queremos hacer es reproducir un poco cómo está siendo nuestro proceso de investigación, partiendo y compartiendo todo el rato entre nosotros vídeos que el algoritmo de YouTube o de TikTok nos comparte, ¿no? Y hay una colaboración, yo lo llamo de momento en mi investigación como una metodología hipertextual y algorítmica, ¿no? O sea, la tesis la hago yo con Google, ¿no? Y con YouTube y contigo y con mis amigos, o sea, hay algo de... Todo el mundo hace las tesis con Google, claro. Incluso los más egregios catedráticos. Sí, sí, y su vida con Google, ¿no? ¿A dónde llego? ¿Cuánto tiempo llego? O sea, medimos la vida muy a través de eso hasta a niveles que ni nos damos cuenta, ¿no? Y bueno, este es un vídeo que no sé en qué momento a ti se te cruzó y ahora nos lo contarás, pero que fue el primer vídeo que a mí me enseñaste ese 12 de enero en casa de mis padres y que creo que es muy guay empezar por ese primer momento que a mí me conectó contigo, ¿no? También nuestra conversación, pero dónde a mí me puso Flusser, ¿no? A un nivel de pensamiento y cómo vuelvo una y otra vez a él sin haberle leído también todavía, que ahora es lo que quiero hacer pronto, pero sabiendo qué es lo que es interesante de Flusser y llevándolo a mi investigación. Y para eso es esta conversación un poco para mí, ¿no? Entonces, el vídeo de Flusser es una entrevista que le hacen en un lugar que se llama Osnabrück, una especie de congreso tecnológico. Entonces, este vídeo del que vamos a partir está disponible en los comentarios y a la vez vamos a incluirlo en la lista de reproducción de Story of Image después de este vídeo. Entonces podéis acceder a él dentro del recorrido que estamos realizando y no es un episodio, es como el material, ¿no? Entonces, bueno... Quería decir que es un vídeo, es una entrevista muy cortita, son 10 minutos. Son 10 minutos. Muy enjundioso. Y bueno, pues con que metáis Willem Flusser entrevista a Osnabrück sale, pero en cualquier caso lo pondremos en los comentarios. Vale. Entonces, bueno, si quieres empezar un poco con ¿cómo llegaste tú a Flusser? Bueno, pues como las grandes cosas de la vida, por casualidad, yo realmente no tengo una formación ortodoxa salvo en el campo de la arquitectura, ni siquiera el de la pintura, ni el de la enseñanza, ni mucho menos el de la teórica, ¿no? Pues he ido leyendo a lo largo de la vida, pero tengo lagunas de tamaño de océanos y el pensamiento contemporáneo pues es uno de ellos. Con lo cual, cuando me apareció Flusser, pues apareció para mí como caído del hiperespacio. Pero lo que inmediatamente hice fue resonar con él. O sea, hubo algo de que estaba hablando. Yo estaba entonces ya con la investigación de Velázquez y efectivamente a priori parece que cómo es posible, ¿no? Conectar una investigación sobre Velázquez con Flusser. Bueno, pues porque la sencilla razón de que Velázquez es un maestro de la imagen en un sentido muy amplio y muy profundo y Flusser es un maestro del análisis de la imagen. Entonces ahí
pues se cruzarán, digamos, de forma natural. Luego bien es verdad que Wilhelm Flusser, la entrevista esta es del año 89. Por un lado, se han pasado ya pues 33 años, pero lo que es muy potente de esta entrevista es la capacidad casi, digamos, profética. De todo Flusser, de toda su obra, de todos sus escritos, pero bueno, pues en esta entrevista te podéis tener un acercamiento a ello y cómo está describiendo la sociedad de hoy día en unos términos que casi aún no hemos asumido a 2022. Y Flusser pues los habla de ello, sobre todo en los 80. Una muy breve síntesis biográfica de su vida. Flusser es judío checo. Nace creo que en el año 24 y bueno, pues cuando comienza el nazismo, bueno, cuando ya en el 37-39 huye de Alemania y termina en Brasil, donde de hecho desarrolla toda su carrera académica. Y tampoco sé mucho yo de su biografía, pero vamos, por dónde vienen los... Es muy interesante que se vaya a Brasil porque el mundo académico en inglés es donde existen las cosas, ¿no? Igual que en Internet, si no estás, no existes, ¿no? Pues si no estás en inglés, no existes, ¿no? Y esto es como, Rita Segato le llama, ¿no? Como el sur epistemológico, ¿no? Como una serie de saberes que se ocurren en el hemisferio sur, claro, literalmente, y que no llegan, y que están igual de avanzados con muchas cosas, pero que no acaban de dialogar otra frontera, ¿no? Que es no solo Oriente-Occidente, entre comillas, sino también norte-sur y España-sur, ¿no? Eso... Sí, bueno, de hecho hay una línea de pensamiento súper interesante sobre todo este tema de la imagen. No sé hasta qué punto la influencia de Flusser fue capital, supongo que sí, porque es un personaje con una potencia intelectual y muy realmente extraordinaria, ¿no? El caso es que cuando ya empiezan a aparecer, de hecho, pues vídeos suyos y cosas que podréis ver en YouTube y tal, es bastante a finales de los 70, principios de los 80, donde por un lado, pues viene bastante a Europa, supongo que empieza a ser conocido, y por otro lado, pues es a principios de los 80 cuando publica sus 2 libros. Solo tiene 2 libros como libro, y además muy finitos. El primero, bueno, yo tengo una edición en inglés, pero vamos, hacia una filosofía de la fotografía. Esta es la edición que tengo yo. Y el segundo en 1983. El segundo de 1985, que es quizás su Biblia, digamos, que es en el universo de las imágenes técnicas. Into the Universe of Technical Images. Bueno, Flusser ahí muchas veces escriben, era políglota, era un sabio, y a veces escriben en portugués, a veces en inglés, a veces en alemán. No termino de saber en qué idiomas muchas veces lo escribió originalmente, pero bueno, tenéis... Y están traducidos estos 2 libros, están traducidos. Luego escribió mucho, a modo de ejemplo, tengo este, así por cierto veis cómo se escribe. Escribió sobre todo también muchos artículos de menor dimensión, pero desde luego no de menor enjundia. Y bueno, hay mucho tema en la red y podéis investigar por ahí. Realmente es un tío fascinante. Por poneros el nivel, o sea, por daros una mínima idea del nivel, digamos, profético de los textos de Flusser, justo antes comentando para empezar a grabar, le leía a Pablo esta cita. Entonces, fijaros hasta qué punto se adelantó en 1985 a la situación actual, ¿no? Dice en el universo de las imágenes técnicas. Los productores de imágenes técnicas, aquellos que crean visualizaciones, fotógrafos, cámaras, realizadores de vídeo, que era lo más moderno que había entonces, están literalmente en el fin de la historia. Y en el futuro todo el mundo creará visualizaciones. Todo el mundo podrá usar aparatos que le permitirán, junto con todos los demás, sintetizar imágenes en la pantalla del ordenador. Entonces, bueno, pues 1985, cuando es que casi ni existían los ordenadores. Eso os da una idea del nivel de, digamos, de lo grande que pensaba este hombre, ¿no? Sí, total. Flusser tocó sobre todo el tema esto de la aparición de la imagen técnica, pero hay un tema que me interesa mucho, que yo hablé de él en el libro de Velázquez,
es que él también investiga en el origen de, digamos, la relación conflictiva que tiene el mundo intelectual con el mundo de Internet, por así decirlo. Internet nos come, todas estas cosas. Que claro, yo cuando leía a Flusser y cuando vi pues eso, sus entrevistas, sus conferencias, entendí que esto tiene una raíz muy profunda, tan profunda como la religión judeocristiana de la que partimos. Es decir, por varias vías además, por la vía judeocristiana y por la vía también clásico-pagana a través de Platón. Tanto el judaísmo como la vía platónica, digamos, hay una desconfianza hacia la imagen, hay una... la imagen se considera pues falsa, copia fraudulenta de la realidad, todas estas cosas, ¿no? Entonces, claro, te pones a pensar y es bastante alucinante que se defina una religión en la cual, una religión monoteísta como el judaísmo, en la cual su primer mandamiento sea amarás a Dios sobre todas las cosas, un Dios único, y el segundo mandamiento sea no crearás imágenes. Muy fuerte. Entonces, es una cosa tan dentro de nuestra sociedad que bueno, pues hasta ahí tenemos que ir a investigar la raíz de este conflicto con la imagen en Internet. Luego, por otro lado, ya por acabar con esta primera introducción un poco histórica, por el lado platónico, por el lado, pues tenemos el mito de la caverna, que solo vemos sombras de la realidad, y desconfianza también hacia la imagen, y de hecho Platón echa a los artistas de la República porque son fraudulentos, crean fraudes. Me parece interesante pedirte una cosa, ya que tienes tu libro en tus manos. Los dos estamos pensando desde lo que ya sabemos de todas estas cosas, ¿no? Y para nosotros esta lucha entre imagen, palabra, está muy al día de nuestra investigación, pero creo que no lo está para todo el mundo. Entonces, a mí, yo vuelvo muchas veces a la primera página de tu libro. Me parece preciosa y que es una narración, una especie de cuento de la imagen en la historia del mundo, ¿no? Y del universo. Entonces, igual, antes del Flusser, porque es súper denso lo que está diciendo ahí. Tú en tu libro, antes de hablar de Flusser, has escrito eso. Entonces, ¿te parece si lees esa página? Bueno, sí, a mí me parece muy guay claro. porque sí, es una introducción, vamos a ver, nos, el libro nos coloca en un lugar de pensar sobre el mundo desde la imagen. Eso claro. es lo que haces ahí. Ah, pues sí, lo leo. Y eso es lo que hace Flusser, pero me parece que es muy buena introducción. Sí, es breve, es media página, digamos. Bueno, casi una entera. Entramos en modo escucha. Esto es cómo comienza el libro que publiqué sobre realidad de imagen en Velázquez. Lo de Desvela todo es mentira, hace 3 o 4 años, que ya lo presentamos el otro día. Y bueno, digamos que casi tras la investigación me pidió el cuerpo creativo y analítico pues escribir este primer párrafito, es una página de introducción, ¿no? Que os leo. Esta historia comienza hace muchos, muchos años, 14.000 millones aproximadamente, según los últimos estudios científicos. En ese momento, al parecer, se hizo la luz. Y también en ese mismo instante apareció la imagen. Realidad y representación nacieron a la vez. Los fenómenos ópticos que producen imágenes a partir de la realidad, de los que hablaré en estas páginas, cámaras oscuras, lentes y espejos, son tan antiguos como la propia luz, pues de hecho son solo luz. Mucho después, en nuestro planeta, hace apenas unos cuantos millones de años, los seres vivos comenzaron a ver imágenes gracias a esos mismos fenómenos incorporados a sus órganos de visión, los ojos, en el proceso evolutivo. Y a la vez pudieron empezar a ver las imágenes que la naturaleza ya había creado, pues aunque ningún ojo las viera, éstas ya existían, pero aún no las podían reconocer. Hace apenas 2 millones de años, los homínidos comenzaron a hacerlo y a su vez a imaginar otra realidad. Y solo hace unos 40.000 el ser humano comenzó a imitarlas,
a imitar lo que veían sus ojos y a simbolizar materialmente lo que no veían, lo sobrenatural, a crear imágenes por medio de materia. Comenzó a representar. Unos 600 años atrás, durante el periodo que conocemos como Renacimiento, aquellas representaciones se convirtieron en arte y finalmente hoy día se están convirtiendo en realidad. Con la aparición de las religiones monoteístas, hace unos miles de años, origen de nuestra civilización, la representación de imágenes, especialmente de lo sobrenatural de Dios, fue prohibida en mayor o menor grado. Solo era admitida como lícita su palabra. Con el paso del tiempo, y al igual que Adán y Eva, los seres humanos infringimos la prohibición divina, y fruto de ello hemos pasado de un mundo sin imágenes a otro donde la imagen está sustituyendo a la realidad. Ese es quizás nuestro castigo, nuestra condena, o quizás nuestra emancipación. Así comencé el libro para efectivamente ambientar de qué estamos hablando, cuál es el big picture, ¿no? Claro. Y creo que es muy importante ese big picture porque Flusser piensa así. Sí. Tú has escrito eso después de Flusser, hombre, ¿sabes? Claro. Entonces es la manera... Flusser es una persona que te abre el cerebro, vamos. Sí, si lo dejas, ¿no? O sea, son frases muy tremendas, ¿no? Muy como dardos, ¿no? O sea, es un nivel de precisión quirúrgica, ¿no? A la hora de hablar de la realidad que es como la astrología o la carta natal, ¿sabes? Es una cosa en la que puedes volver una y otra vez y dejarte, o el libro rojo de Jung, ¿no? O sea, hay algo tan potente en lo que está diciendo que son mantras casi, ¿sabes? Nos referimos todo el rato al libro, sí, o sea, a la entrevista me refiero a que... Sí, pero bueno, sus textos o sus palabras. Sus palabras, ¿no? O sea, lo interesante es desde dónde ese autor está concibiendo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, si quieres entramos un poco más en concreto en su pensamiento. Sí, vamos a ver, sí que introduciría otro elemento que es también esencial en la concepción de la imagen en nuestra cultura, que es la diferencia entre judaísmo y cristianismo. Porque el judaísmo prohibió la imagen, esta actitud iconoclasta pues pervive también en el cristianismo y por supuesto también en el islam, en las religiones monoteístas, pero en cada una en un grado diverso, ¿no? Hay matices. Entonces el matiz fundamental del cristianismo es que lo divino se ha hecho humano. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, entonces ha existido físicamente, entonces ha tenido una imagen real que es lícito representar. Es decir, si está prohibido algo en los monoteísmos, es la representación de Dios, de la divinidad, ¿no? Hay más o menos fronteras, se puede emitir una imagen descriptiva, pero en ningún caso de lo sobrenatural, Entonces, ¿qué pasa? Que como Cristo vive de la tierra y tuvo una cara, pues era lícito representarle. Perdón. A partir de ese momento empieza una relación conflictiva en el cristianismo con la imagen. Y, bueno, pues el punto culminante, el primer punto culminante es el concilio de Nicea. Me pillas ahora de fechas, pero 430 y tantos. El primero. Después de Cristo, primero. Perdón, segundo. Segundo. Siempre sí, segundo. Primero es Constantino 325, donde ya se definen muchas cosas. 13 de octubre de 787. Ah, 787 ya, ¿eh? Sí. Ah, claro, perdón, se me ha ido. Sí, sí, es cierto, porque... Del 24 de septiembre al 13 de octubre del año 787. Vale. Gracias, Wikipedia. Gracias, Wikipedia. Y fue convocado por Irene, la madre del emperador Constantino VI. Ah, mira. Siempre se aprende algo con Wikipedia. Sí. Bueno, total, efectivamente se me ha ido a mí un poco. La historia es que dentro del cristianismo, a pesar de que en principio era tolerado hacer imágenes, pero había posturas más o menos contrarias, más o menos influidas por aún restos más, digamos, judíos dentro de la tradición cristiana, que otras influencias ya más que planteaban otros acercamientos a la imagen.
Entonces esto desemboca en la famosa crisis iconoclasta del Imperio Bizantino. Durante prácticamente un siglo, pues están peleándose los que se declaran a favor de la imagen y los que se declaran en contra. Terminan ganando los que se declaran a favor de la imagen. En el segundo concilio de Nicea se establece que se pueden representar imágenes, pero, que eso es una diferencia muy importante, se pueden representar, se pueden venerar imágenes porque representan a la divinidad. No se pueden, que es la ambigüedad que siempre ha sido conflictiva, no se pueden adorar a ídolos. Esto es lo que dijiste el otro día, ¿no? Que el cristianismo venera las imágenes, no adora a los ídolos. Eso es. El ídolo en sí, que es una religión que viene del Antiguo Egipto, de hecho, para los egipcios cuando hacían un ídolo, el ídolo en sí era sagrado y tenía vida, de alguna manera. Era un objeto. Efectivamente. En cambio, el cristianismo a priori, porque luego está la Macarena y el Rocío, es muy interesante el corto. Adoradas esas imágenes. Pero... Podemos poner en la descripción el corto de tu amigo Óscar. Ah, sí, Bendito Simulacro. Bendito Simulacro. Es un corto muy interesante de Óscar Clemente, un amigo sevillano, que se mete precisamente, habla con el protagonista es un imaginero, construcción de imágenes sacras, donde se plantean todos estos temas en ese mundo de la Semana Santa sevillana, donde luego, desde luego hay, si no es idolatría, está muy cerca. Pero bueno, esa ambigüedad ha estado siempre en el cristianismo. Entonces, precisamente, la relación conflictiva con la imagen, de la que habla Flusser tanto, es precisamente porque aunque se tolera la imagen, se tiene una especie de desconfianza general hacia ella. De hecho, después de la crisis iconoclasta del Imperio Bizantino, Concilio de Nicea, donde ya se define la imagen, vuelve a haber una auténtica crisis iconoclasta con la Reforma. O sea, Calvino, Lutero tiene una posición más pragmática, se admite la imagen, digamos, descriptiva de la realidad, no se admite una imagen fantasiosa o que pueda recrear otros mundos, otras realidades y desde luego no la del más allá sagrado, pero Calvino es radical. O sea, Calvino y los calvinistas vacían las iglesias, las tiran, las queman de las imágenes y de hecho Calvino prohíbe hasta el teatro. Es muy interesante. No solo pictórica, sino espacial, ¿no? Sí, porque el teatro es una simulación también. Porque es una simulación. Y esto en el barroco es muy distinto. Luego, a su vez, en el barroco se vuelve a recuperar una tradición iconodula, que se llama, por oposición a iconoclasta. Que es un poco también de lo que hablas. Al principio del libro estás hablando de esto. Claro. Entonces, por eso apareció en el libro de Velázquez todo este tema de la importancia de la imagen. Y ¿qué ocurre? Que es ahí donde se mete Flusser, que volvemos a un momento, esa historia de que la imagen nos come en Internet y todo este mundo, donde vuelve a reflejar en el fondo esa desconfianza de la sociedad cristiana hacia la imagen, pero además pasada por el filtro del capitalismo, que bueno, como bien estudió Weber, o sea, relación entre protestantismo y capitalismo. O sea, precisamente los que se han inventado el mundo moderno parten de una tradición iconoclasta casi, o sea, y sin casi, ya no, pero en aquel momento fue de hecho iconoclasta. Entonces, ahí es donde se mete Flusser y donde ve con unos ojos nuevos, saliendo de su propia tradición académica occidental, empieza a entender hace ya pues casi 40 años que la relación con la imagen ha cambiado radicalmente y que estamos en otros tiempos, que estaríamos en otros tiempos, que es de hecho en los otros tiempos en los que estamos ahora. Estamos empezando a estar. Pues mira, me parece muy interesante porque mientras hablabas antes de Flusser y lo del libro, ¿no? Que yo lo tengo bastante reciente, he aprovechado para, en directo, hacer lo que estábamos diciendo, ¿no? De quién ha seguido a Flusser. He buscado a Flusser en Academia Edu y hay 245 papers, que es muy poco en comparación con... 245 es poco. O sea, yo creo que Manuel vale. Es el nivel de citas... Ya, vale, sí. No, es un tío bastante minoritario aún, sí. Claro, ¿qué pasa? Que
creo que es muy interesante porque para nosotros es central. O sea, estamos empezando esto porque es absolutamente central, temática y cronológicamente y espiritualmente y tecnológicamente a todos los niveles es central. Entonces, por lo que veo, hay cosas en Brasil, en portugués, tal, pero hay poco al respecto. Hay una página web que se llama Flusser Studies, .net, y lo que me sale con esto es un artículo. O sea, hay como un sitio dedicado a esto, pero es algo bastante minoritario, ¿no? Que me parece importante, ¿no? Porque es de repente decir, sí, Flusser, quién es, pero quién es hoy también, ¿no? Sí, tengo que decir también que hay una, no sé cómo se llama la página, pero de Wilhelm Flusser Foundation o algo de eso, que yo la estuve mirando bastante en su día cuando estaba con el libro de Velázquez, y que, bueno, pues una fuente inagotable de artículos de Flusser, todos alrededor de este mundo del cambio de paradigma hacia la imagen. Pero bueno, está muy bien documentada y ahí podéis encontrar muchas referencias de artículos de Flusser. Pues, bueno, a lo que quería ir con esta reflexión un poco de la coyuntura, ¿no? Es como al final, pues de esa gente que le está esperando, ¿no? Que piense sobre esos sistemas funcionalmente simples gracias a Steve Jobs, que también es otra persona a un nivel de creación de técnica hiper importante, o sea, es como una consecuencia de ese pensamiento, ¿no? A un nivel práctico y técnico. O sea, Flusser es la teoría y Steve Jobs, o sea, es la práctica, ¿no? La puesta en práctica de eso, no sé si directamente, pero vamos, o sea, está hablando de ello, ¿no? De cómo convertir, o sea, él está distinguiendo entre lo funcionalmente simple, o sea, estructuralmente complejo, funcionalmente simple y funcionalmente complejo, ¿no? Entonces, Internet es como todo a la vez, un poco, ¿no? Es funcionalmente, o sea, lo que ha devenido Internet, que él no ha llegado a ver, es una cosa increíble, porque es súper sencillo de utilizar, gracias de nuevo a Steve Jobs, pero cuya potencia es tan compleja e infinita que seguimos utilizando un 1%. O sea, no es tanto lo del cerebro, ¿no? Que muchas pelis, la peli Lucid y Luc Besson, hablan de esto, ¿no? Es un mito eso. Del 10% del cerebro, no sé qué. Bueno, pues es que con Internet estamos utilizando como el 0,1% o menos de lo que es Internet y de lo que se puede convertir. O sea, si hubiera habido un sociólogo estudiando la rueda, ¿sabes? Y pensando técnicamente, ¿sabes? Un sociólogo, un diseñador de aplicaciones, en plan, investigando la rueda, cuando aparece, se habría imaginado muchísimas cosas, ¿no? Pero fueron como consecuencias causales, ¿no? De que aparezca la rueda, ¿no? Se invente la rueda. Entonces, para mí, un poco conectando con lo que decía en el último programa, ¿no? O en el episodio, es ¿qué hacemos, ¿no? En esta generación de gente que ha nacido y crecido y somos nativos de eso, ¿qué hacemos con cómo vamos aumentando la potencia creativa? Eso, o sea, mi tesis es eso. Y lo que llamo la universalización de la hipermente o de la mente hipertextual es algo en lo que estoy pensando ahora mismo, ¿no? Pero es lo millennial, pero a la vez lo místico y lo creativo, y los chinos que llevan 5.000 años, según Derek Decker-Cove, en la mente hipertextual, pero al final acabo en la creación. O sea, la mente hipertextual no es otra cosa que la mente creativa y la mente mística, ¿sabes? O sea, hay algo de entender como que las cosas están conectadas y que y es una relación distinta con la vida, que es la que yo creo que se está generando por estos sistemas nerviosos que se convierten en Internet, porque refleja todo Internet y los ordenadores totalmente nuestro mundo. O sea, Internet es un reflejo de nuestra libertad. Internet es un reflejo constante es un espejo en todo lo que eso implica. Y es el primer espejo que tenemos como humanidad para entender la vida desde otro sitio, para que nos refleje lo que la vida ya es, que todo está conectado, que somos libres, que cada instante estamos tomando decisiones y que estamos todo el rato interpretando, que es como vive una mente hipertextual, según Derrida Kerkhove en China. O sea, que tú vives la vida pensando en lo que te va pasando, que es el feminismo, que es la mística, que es la ciencia, ¿sabes? Ese perfeccionamiento de la ciencia tan terrible
acaba llevando de alguna manera a un perfeccionamiento místico, si se lleva bien, ¿sabes? O sea, ahí ese camino moral tiene consecuencias. Y en la película Don't Look Up, que acaba de salir en Netflix, Sí, y es maravillosa, es una maravilla, muestra eso, ¿no? El compromiso a que soy científico y me puedo meter en el ruedo, pero aquí hay algo más, ¿sabes? Hay una verdad que es una cuestión moral también, ¿no? Sí, sí. Y lo refleja muy bien esto. Uh-huh. Entonces creo que es muy interesante que como herederos teóricos de continuar con ese legado conceptual de cómo concibe eso Friso el mundo, es muy interesante para nuestras investigaciones que hablemos precisamente de las técnicas que tú estás utilizando y que yo estoy utilizando y que se suceden unas a las otras, que son la perspectiva, los espejos, ¿no? Una serie de instrumentos ópticos en general, que hables de eso como técnica, ¿no? Y que yo hable del mundo de las imágenes técnicas, ¿no? O sea, ¿cómo era la perspectiva? ¿Era un sistema estructuralmente simple o complejo? Claro, claro. Creo que es una pregunta interesante de aplicar esos conceptos a nuestras investigaciones. Hablando de lo simple y lo complejo, justo en el vídeo, antes de tener esta conversación para refrescarlo, habla de eso tan interesante que los aparatos pueden ser técnicamente muy simples o muy complejos y, por otro lado, e independientemente, pueden ser funcionalmente muy simples y muy complejos, o muy complejos. Entonces, él pone el ejemplo del ajedrez, que es técnicamente muy simple, pero funcionalmente complejísimo. No cualquiera se puede poner a jugar al ajedrez. Que se puede ver en la serie Gambito de Dama, que está muy bien, de Netflix. Y por otro lado pone la televisión, que es un aparato técnicamente complejísimo, pero que el uso es muy tonto. Entonces lo que viene a decir que es un tema muy fascista. O sea, es bueno, no hay fin. pero ahí es donde precisamente iba. Que es el propio Flusser el que dice que no es que sea un aparato intrínsecamente malo o bueno, sino que depende del uso que hagamos de él. Entonces, viene a decir que la televisión en aquel momento se usaba de una forma infantil o fascista o algo así. Sí. Y que la realidad virtual, lo que estaba empezando, pues también eran pues, juegos de videojuegos y tal, pero que la potencialidad es una complejidad funcional, pues que ya lo empezamos, aunque solo sea, a intuir. Eso y de esto que solo estamos utilizando el 0,1% y estas cosas, pues es eso, que es un aparato que es, por supuesto, técnicamente muy complicado, pero que a la vez tiene una potencialidad de funcionalidad complejísima. Es que se está utilizando Internet como si fuera la televisión. Yo creo que es lo que está pasando. Claro. Que es, bueno, un poco, que hay... Es donde más lo vemos. Se está utilizando Internet para todo. No, como si para el entretenimiento también. No me refiero al entretenimiento, me refiero a la forma de relación con la tecnología que supone la televisión, que es lo que yo llamaba fascista, que es, por decir algo, que tampoco es, o sea, es un poco irónico, que es que en la televisión a ti hay X canales, que es una cosa que cuesta mucho dinero y que tú accedes y tienes 7 opciones. Sí. Y la opción de apagar o encender. Esa es tu libertad con ese aparato. Sí. Y la libertad está, de lo que sale en ese aparato, está en una gente muy reducida que tiene el poder y que esto se puede ver en la serie Sucesión, que es buenísima, de HBO. Entonces, y perfectamente además, ¿no? Lo que implica el poder de la televisión, de decidir elecciones enteras en Estados Unidos a puerta cerrada, los que manejan la televisión. Sí, por supuesto. A ese nivel. Y ese control se está intentando imponer a Internet, por supuesto. Entonces, no, pero ¿qué pasa? No es una cuestión de poder. O sea, es una cuestión de poder, pero que viene de la televisión. Es decir, Internet hay miles de millones de páginas. Todos los días utilizamos Google, que es una página, Gmail, YouTube, que es todo de Google, Netflix, Spotify, Facebook, Instagram, WhatsApp, son 7 que son de 3. De todo lo que hay. O sea, hay más aplicaciones, las utilizamos, sí. Pero que sí, que serán de PlayStation, serán de Nintendo, serán de 20 personas, ¿sabes? Que son los que manejan el cotarro. Entonces, en parte, la movida es, ¿qué hacemos? Porque ellos se han montado un cotarro, todos lo hemos utilizado, pero realmente se pueden montar todos los cotarros que quieras, ¿sabes? Pero es que lo que dice Flusser precisamente
Eso es lo que es la televisión. 7 canales que parece que solo tienen esas opciones, ¿no? Pero es que antes, con la televisión, y hasta hace relativamente poco en España había 2 canales, tú ya no lo conociste, pero 2 canales en blanco y negro, es que no había más canales. La gran diferencia entre la televisión y lo que está ocurriendo en Internet, enlazando con este de Flusser de que es un aparato, la televisión es un aparato funcionalmente muy tonto y no da más de sí. Él quiere decir, había 3 canales y había 3 canales, no puedes más. Es que Internet es funcionalmente complejísimo y aún estamos en las muy primeras fases de entender esa complejidad. Y una cosa es la posibilidad, o sea, una cosa es el aparato y otra cosa es la posibilidad funcional que tiene. La televisión era muy limitada, pero Internet no. Entonces, ahí quien interviene es el usuario, que es el que, con mucha publicidad o con todo lo que quieras por parte de los dueños de las páginas que más se ven o estas cosas, pero que tenemos la posibilidad de ver otras páginas, que era lo que no había antes. Tenemos la posibilidad de grabar el disco que nos dé la gana, de publicar el disco que nos dé la gana. De grabar lo que nos dé la gana. Y de grabar lo que nos dé la gana y de colgar el canal. Es que antes era imposible. Es que te quemaban. O sea, por hacer esto que estamos haciendo ahora mismo, nos quemaban hace nada. O sea, hace nada. O sea, eso es Mística sin Fronteras, que es que podemos hablar de lo que nos dé la gana y somos razonables. Y colgarlo y que lo pueda ver potencialmente cualquier ser humano. Es que es la historia. Es que eso es la bestia. Claro. Ese es el gran salto al infinito o al vacío. Mira, hablando de McKenna, a mí me flipó una cosa, hablando de fractales, que también podemos vincular el vídeo de... Dennis McKenna, otro gran cibergurú de Mística sin Fronteras. Entonces, este tío, hablando de fractales, que a mí es una cosa que me apasionan, que es esta geometría natural, ¿no? Que se encuentra en todo. Y que es lo que genera Internet, o sea, las imágenes técnicas de las que habla. Esto es muy importante de cara a Flusser. O sea, McKenna y Flusser para mí están conectadísimos por el rollo fractal y las imágenes técnicas. O sea, la historia del 3D viene de que había un tío en una agencia de publicidad que estaban haciendo como un 3D de un anuncio de una aerolínea y entonces para representar las montañas era complejísimo en 3D. Entonces el tío se da cuenta de que cogiendo trozos pequeños de una cosa que va reproduciendo, que son triángulos, se acaba con... Y de ahí viene el 3D. O sea, de ahí viene Pixar, que es Steve Jobs. O sea, Steve Jobs es un centro absoluto de cosas tan relevantes para Flusser y para nosotros como Pixar, que es, en el año que yo nací, Toy Story, o sea, un mundo absolutamente ficticio que imita la realidad, pero que puede no imitarla, que podemos ver ya en la evolución en Soul, por ejemplo, de Pixar, que es la última que yo he visto, que es flipante lo que crean y que es de donde viene el nombre de Mística sin Fronteras, ¿no? Entonces, es responsable del ordenador y responsable del teléfono, ¿no? Y sobre todo de convertirlo en algo universal, que es lo que yo estudio, ¿no? El efecto de esa decisión democrática y democratizante. Claro, porque por supuesto la estructura piramidal del gran emisor o el gran hermano desaparece. Todos somos emisores y receptores. Creo que lo dice Raymond Williams, que es una de las personas que, o sea, de los estudios culturales y tal, que es la gente más interesante que estudia los estudios de medios, ¿no? De ponerse a estudiar a los punkis, a la gente, al Walkman, ¿sabes? O sea, cosas así muy, muy nuestras, ¿no? De tecnología. Pues se me ha ido el hilo de lo que iba a decir. Raymond Williams decía que a la gente se le enseñaba a leer pero no a escribir, porque es una cuestión de poder. Y eso es de lo que está hablando Flusser, o sea, del power que implica tener esta tecnología tan sencilla de utilizar gracias a Steve Jobs y que el power lo tenemos nosotros. O sea, en realidad, porque es que lo que decía de TikTok de esta tía de 15 años, que es la más del mundo. No es que haya que ser el más, pero ¿qué es lo que hay que decir? ¿Qué mensajes hay que decir en redes? ¿No? ¿Cuál es nuestra responsabilidad en esas redes para que no se conviertan en algo idiótico, como dice él, ¿no? Y el rollo de Twitter que comentábamos antes, ¿no?
cómo la visibilidad en Twitter se consigue a base de insultos, ¿no? Y en TikTok a base de buen rollo, de bailes, de cantar, de decir cosas bonitas por la mañana, o sea, es otro rollo, ¿no? Y viene de China, que es de la mente hipertextual, que a mí es lo que me interesa, ¿no? Como un rollo, viene. Sí, comentaste algo de eso tú y yo. Entonces, bueno. Claro, te enlazo eso con otro de los temas que queríamos hablar alrededor de la figura de Flusser, que es, por ejemplo, toda esta revolución del mundo de la imagen, por supuesto que viene de la revolución perspectiva del siglo XV. Es decir, es entonces cuando se crea esa nueva forma de representar imágenes que es exactamente la misma que la de cualquier videojuego. Es decir, cualquier videojuego se monta con la perspectiva del vértice, quiere decir, la representación del espacio. Entonces, por supuesto, nos podemos retrotraer a la aparición de la perspectiva y a todas las consecuencias psicológicas y, por cierto, también, por supuesto, incluir esa faceta que hablábamos en otro día mística de la perspectiva en la propia realidad virtual del mundo de Internet. Es decir, no es un invento tecnológico y ya está, arrastra una, pues lo que vimos el otro día, una mística de la luz y de la imagen que ha permeado, por supuesto, también Internet y que está muy viva en el presente, ¿no? Sí. Bueno, es que la propia disposición de un portátil es una perspectiva. Bueno, claro. Sí. O sea, Sí, te entiendo. ¿no? O sea, bueno, y la videollamada. Comparación, digamos, entre la ventana albertiana y la ventana del ordenador. O sea, por supuesto, claro, estamos hablando de lo mismo. Claro, o sea, esto que dices tú, ¿no? Que es muy interesante, ¿no? De cómo Occidente, entre comillas, ¿no? Que ya me ha llamado la atención por decir Occidente. Ya te ha llamado la atención. Ya me ha llamado la atención. Así que, entre comillas. Bueno, pero Occidente, entre comillas, como Edad Media, Renacimiento, son términos que, por supuesto, están cargados de una ideología. Claro, pero estamos navegando a través de eso, más que diciendo que es eso. O sea, entiendo que es perpetuarlo de alguna manera, pero yo sí que creo que existe una serie de fronteras psicológicas, epistemológicas, desde dónde se conoce el mundo en Occidente, lo que entendemos por Occidente, y precisamente nuestra investigación va de que no hay fronteras entre una cosa y otra, ¿no? Pero, bueno, no vamos a hablar de Occidente. No, otro día nos metemos sobre el concepto de Occidente, que es fascinante, por supuesto. Y, bueno, lo que estabas diciendo, perdón. Sí. Tampoco vamos a extendernos mucho más, pero otra de las ramas que hay que hablar, de la que hay que hablar, porque es un tema que Flusser incide mucho en él y también está en la base, porque hemos hablado de esa visión negativa de la imagen que tiene el mundo judeocristiano y el mundo platónico, por ejemplo, ¿no? Pero hay otro dato que, por otro lado, en el tiempo coincide bastante con la aparición de los monoteísmos, milenio arriba, milenio abajo, que es la aparición de la escritura fonética lineal, que es el gran salto civilizatorio del que habla Flusser, que puede ser parecido pues, a esos saltos como de la rueda, la perspectiva, el alfabeto. Es decir, el salto de un pensamiento basado en la imagen, en lo imaginal y por tanto un pensamiento mágico, a un pensamiento lineal, a un pensamiento discursivo. Las palabras dejan de tener relación con las cosas cuando se representan por fonemas, por sonidos y no por analogías visuales. Este es el salto que crea el pensamiento histórico y el pensamiento causal y el análisis. Entonces, que apareciera y que fuera el motor de tantas avances, digamos, ¿no? Porque evidentemente lo que decíamos el otro día, representar todo el universo con 28 simbolitos es una herramienta muy potente. Pero claro, también lleva a que se ha terminado uniéndose, digamos, un pensamiento histórico con una ideología monoteísta arreglada, pues ha terminado dando lugar a este mundo del
conocimiento textual escrito por encima del valor de la palabra, ¿no? Entonces, claro, una vez más, si nos remitimos al pensamiento integral, pues es que Internet está reavivando la capa mágica. Es decir, aquella capa, eso de, no sé si recuerdas del otro día, de los estados arcaico, mágico, mítico, racional e integral. Bueno, pues en este caso el aparato o el estado racional, pues como ha incorporado vía Internet todo el estado, digamos, mágico, tanto el estado de la imagen, pues claro, es una especie de recuperación de lo arcaico, de lo mágico, que a la razón le cuesta mucho aceptar, porque se define precisamente por exclusión. Lo racional se define por la exclusión de lo mágico, de lo mítico, y todo queda dentro del saco de lo irracional, ¿no? Entonces Flusser habla sin ningún tipo de prejuicio sobre esto. Es decir, claro que el pensamiento mágico primero siempre está presente en nuestras vidas y desde luego está en la base de la revolución que supone Internet. Entonces es que ya con el texto no podemos describir al mundo, que es otra cosa de las que él habla. El texto ya se queda corto para describir la realidad, donde es imprescindible utilizar la imagen desde otros paradigmas que no sean los estrictamente imitativos, objetivos de la realidad que suponía en principio la perspectiva, ¿no? No sé si hay algún tema lateral. A mí me gustaría... Yo hay algunas cosas que querría comentar. ¿Sí? Sobre esto, Por favor. Que es trayendo, ¿no?, como Flusser al día de hoy y a Foucault también, en las palabras y las cosas, ¿no? Has dicho antes que la relación de las palabras y las cosas, me ha venido Foucault y decir, bueno, él coge como ejemplos, ¿no?, de distintas obras como las Meninas y hace un análisis precioso de las cosas más bonitas que he leído en mi vida para representar como ese imaginario barroco, ¿no? Sí, sí. Pues, ¿qué diría Foucault del imaginario de hoy, ¿no? Que es un poco, pues, Flusser. Yo creo que o sea, esto que dices de pensamiento integral, ¿no? De, al final, Internet es tan integral, tan inclusivo de todo y o sea, incluye todo y lo rompe todo, rompe todas las fronteras, que la única manera de realmente entender el alcance de Internet, o sea, es desde Flusser, desde lo que está diciendo o sea, que yo como investigador y todos los investigadores estamos siempre como en los hombros de gigantes, ¿no? Que esto es una cosa que dijo una vez Anne Bogart que me encantó, ¿no? Sí, es una cita de un monje del siglo XI. Entonces, para mí yo creo que gracias a esta conversación se me ha dado cuenta de que el gigante fundamental sobre el que me centro es, bueno, aparte de ti, Flusser, ¿sabes? Y yo a mi vez sobre Willem Flusser. Pues eso, uno encima del otro. una orgía intelectual. Que me gustaría acabar con un par de citas del propio Flusser para que veáis también, vamos, son dos píldoras, pero para que veáis la dimensión del pensamiento de este hombre, pues eso, hace más de 40 años, está hablando, pues, habla del fin de la distinción entre lo público y lo privado, del fin de la distinción entre lo verdadero y lo falso. Entonces, este párrafo me parece realmente, casi te diría, estremecedor, ¿no? Porque son cosas, fue muy criticado, yo sé que sí que, claro, fueron unas propuestas tan heterodoxas para el momento, estamos hablando de principios de los años 80 del siglo XX. Pues va el tío y en ese tiempo dice lo siguiente: las dimensiones semántica y pragmática de las imágenes técnicas son idénticas. Tratar de analizar lo que muestran equivale a perderse en preguntas vacías. ¿Está la casa descrita en la fotografía realmente en el mundo o es solo una superficie? ¿O podría la imagen televisada de un político ser la actuación de un actor imitando esa figura? Esas no son preguntas correctas. No permiten una respuesta en relación a las imágenes técnicas, pues las preguntas asumen una distinción entre verdadero y falso,
y en el universo de las imágenes técnicas esa distinción se ha convertido en superflua. Este parrafito yo creo que aún no lo podemos ni digerir, porque nos cuesta tanto aceptar, pero por otro lado, desde los fake news hasta la hipertrofia de información, ya no sabes lo que es verdadero y falso. Ya de hecho los políticos pues se inventan una campaña contra alguien sobre una falsedad y tampoco dimite nadie. O sea, o dimiten. O dimiten. Bueno. Que claro, no, que esa es la cosa. Que... Entonces, esto significa que hay otras formas de entender lo que antes se llamaba verdadero y falso. No es que haya desaparecido, digamos, y de todo igual. Sencillamente que ya no es tan importante si una cosa ha existido en realidad o no. Por cierto, como pasaban, digamos, en el antiguo régimen, que los libros de historia mezclaban mitología con hechos más o menos históricos y no pasaba. Y así es como se construía y se concebía la historia. Ahora se concibe la historia solo como los hechos históricos en sí, aparentemente, que luego claro que hay una interpretación, pero volvemos a imaginar más que a analizar, ¿no? Que es un tema que es muy nuclear en Flusser. Pues como epílogo... El epílogo va a ser una cita final de Flusser, pero bueno, por favor. Epílogo absoluto, sí. Pero lo que te comentaba antes, que me gustaría mucho hablar del cine, porque me parece que tiene mucho que ver con esto. Sí. Con el imaginar y con el generar cosas con ese imaginar. Y lo que el capitalismo ha hecho del cine es la publicidad. Y que, ¿sabes? O sea, hay una cosa muy bestia que es jugar con el deseo, que es un temón, un gran temón, ¿no? Entonces, creo que eso, que Flusser está mucho más cerca de Tarkovsky o de Fellini o de Antonioni como pensador, o de Farocchi o de Erice, ¿sabes? O sea, porque, que de Adorno, ¿sabes? O sea, está mucho más en la creación de la imagen, porque cómo habla es muy visual, ¿sabes? O sea, hay algo como que me encanta, o sea, de su forma de expresarse. No sé cómo expresarlo, ¿no? Pero creo que está haciendo lo mismo a un nivel de filosófico que un director de cine, ¿no? Entonces, tú estudias la perspectiva, yo estudio la cámara, ¿no? ¿Qué ha pasado en el mundo desde que aparece la cámara? Pues el tiempo y el espacio se difuminan hasta lugares infinitos, ¿no? Una anécdota que contaré en algún capítulo próximo. Pero lo interesante del cine es que son ondas, ¿no? El texto es un objeto, ¿no? Se puede idolatrar o no, como se idolatra la Biblia, ¿no? Pero es que Justin Bieber es un ídolo, ¿sabes? O sea, es que hemos vuelto ahí, ¿sabes? A través de la imagen. Por supuesto. Entonces, esto parece que es una cosa de niñas pequeñas, pero es que tienes a miles de niñas pequeñas llorando como si fuera la Virgen de la Macarena en Sevilla, cuando aparece este señor en cualquier sitio, ¿no? Entonces, hay algo muy potente que es parte central de mi investigación, que es Hollywood, ¿no? Que es Los Ángeles, es el bosque sagrado, ¿sabes? O sea, claro. Hay algo muy místico también, que ya apunta también Walter Benjamin, ¿no? Que es como el aura se pierde del arte, pero aparece en el cine, ¿no? Con los actores y las estrellas, ¿no? Que son estrellas, o sea, que es luz. Hay algo muy potente, ¿no? Y de gente que yo he visto muchas entrevistas gracias a José Luis Ferrer. Es gente muy potente. O sea, tú ves a Meryl Streep hablar y está en una cosa con la realidad, siendo Meryl Streep, o sea, es que está haciéndole la comida a sus hijas, ¿sabes? O ves a Obama y lo primero que hace por el día es hacer deporte y todos los días Obama cenaba cuando era presidente con su familia. Entonces, hay algo muy interesante de esos ídolos y esas personas, cómo son personas y sin embargo, y hay una ruptura siempre que las conoces, ¿no? Porque pasa del ídolo Claro. del símbolo a la realidad, o hay algo ahí como muy, semióticamente muy, muy interesante, ¿no? Y creo que esto es una cosa que se despliega en el mundo de la imagen, en la historia de la imagen, con la cámara, como algo fundamental
paralelo al fenómeno de las imágenes técnicas, pero que tiene un alcance filosófico brutal. Y Antonioni, que es un director que a mí me encanta, yo tuve la inmensa suerte de tener a una profe en París, en la Sorbonne, que se llamaba Céline Semama, que es un nombre gracioso en español, que murió en el año siguiente de que yo me diera clase y era experta en Antonioni, ¿no? Entonces, de Antonioni decía que era el único director que había conseguido generar un concepto filosófico con su cine, ¿no? Que era el del desierto, que era ese concepto que representaba el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y que son esos espacios llenos, pero en los que te sientes como un desierto, ¿no? Como la bolsa, o una fiesta, y de repente espacios vacíos, ¿no? que están llenos de sentido. Y creo que ensalzar la figura de los directores de cine, lo que ha hecho, creo que se llama Dan McKay en Don't Look Up, es eso. O sea, es hablar de todas estas cosas, es hablar de Flusser. O sea, hay un momento en el que hay la gente que cree que va a haber un meteorito y la gente que no lo cree, ¿no? Y entonces unos dicen, mira para arriba porque está en el cielo el meteorito, y hasta que no estaba en el cielo la gente no se lo había creído, o sea, los telescopios de los científicos no servían. Y luego está otro equipo, o sea, la mitad de la humanidad diciendo, no mires arriba, que te quieren distraer si miras arriba. O sea, de repente es una cuestión de mirada. Miras arriba, miras abajo, mira, pero mira. O sea, lo que decíamos en el anterior capítulo del capital a la mirada, ¿no? Es que la imagen es muy potente. La imagen es muy potente. Vamos a acabar, si te parece, porque frente a el pesimismo, ¿no? Desde Adorno en adelante, de la dialéctica negativa, la imagen que nos come y todo esto, Husserl tiene un final relativamente optimista. Y bueno, pues otro de sus, entresaco algún párrafo de un artículo que se llama Texto e Imagen, que dice, hablando de la sociedad del futuro, ¿no? Estoy hablando de una sociedad de personas creativas, de personas que transforman imaginaciones en nuevos conceptos y estos conceptos en nuevas transformaciones, y que lo hagan en un diálogo cósmico con todos los seres humanos del mundo. Estoy hablando de la primera sociedad humana realmente libre, concretamente de una sociedad liberada de la necesidad de cambiar la situación, actividad que pueden realizar aparatos automáticos para una interpretación dialogal de la vida, incluida la programación dialogal de los aparatos de transformación automáticas de la situación. Estoy hablando de la era final con la que sueñan todas las utopías, pero que ahora se ha hecho técnicamente posible. Para no acabar tan optimista, también el propio Husserl termina diciendo en ese mismo artículo, no quiero decir que crea realmente en ella. Entre nosotros y esa forma de sociedad hay toda una serie de probables catástrofes. Catástrofes externas, como la guerra nuclear o la rebelión de las masas desnutridas, e internas, como el derrumbamiento de esa forma de sociedad cibernética tan compleja y por consiguiente tan inestable. Mas, aunque no crea realmente en ella, al menos considero la lucha, esa lucha por la interacción entre texto e imagen técnica, como la única causa digna que nos queda. Yo creo que es buen final. Totalmente. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Y muchas gracias, Willem. Muchísimas gracias, Willem.